Pueblo pequeño, infierno grande. Alicia vivía en un pueblo a las afueras de Jaén con sus hijos, en la casa que habían ocupado sus familiares generación tras generación. Alicia se quedó viuda desde hace 2 años, causa que no le dejaba salir de una depresión crónica que le ocasionaba sentimientos de tristeza y desesperanza, llorando prácticamente todo el tiempo. Sus pensamientos estaban anclados al pasado y echaba de menos la relación con su marido. El apego afectivo es un tipo de adicción que con el tiempo genera sufrimiento y depresión. La soledad y el abandono que sentía le hacían bloquearse ante cualquier situación, a pesar de que eran muchos los que le animaban. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y la pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Su causa la origina una atmósfera negativa, estresante y triste. Las situaciones vitales de mucho estrés, como la pobreza, la violencia y la posibilidad de perder a la familia, el hogar o los hijos, implica sentimientos de depresión entre los que se incluyen la ira y la frustración. Alicia tenía ya mucho tiempo que se cabreaba hasta por las cosas más insignificantes. Había perdido todo interés por sus actividades personales y, por supuesto, la de divertirse. Se encontraba apática, sin ganas de hacer algo y con melancolía. Era incapaz de vivir el presente, incluso le costaba hablar y cuando lo hacía ponía el mínimo esfuerzo para ello. Había dejado un trastorno unipolar que implicaba a su cuerpo, el humor y los pensamientos para entrar en un trastorno bipolar con trastornos mentales que le causaban cambios extremos en su estado de ánimo, perdiendo en algunas ocasiones el contacto con la realidad. Alicia era incapaz de darse cuenta que estaba deprimida. No era consciente de su depresión. La persona que tiene este síntoma, cuando no se es consciente de la depresión, le cuesta muchísimo encontrar cuál es la causa que originó su apatía. No era consciente ni de darse cuenta que había entrado en un bucle de terquedad, donde lo único que le importaba era buscar un futuro para sus hijos, al precio que fuese. Estaba muy obsesionada con este tema, y lo peor que puede hacer una madre es olvidarse de sí misma. Se obsesionaba convenciéndose de que si sus hijos pudieran estar bien, ella también lo estaría, olvidándose que el bienestar de ellos dependía de su propio bienestar. Fortalecer el amor propio es importante, porque si tú te encuentras bien, los que dependen de ti lo van a estar también. Por el contrario, si dejamos de atendernos o descuidamos nuestra salud, los que nos rodean serán los más afectados. Y no se trata de descuidar a los hijos por cuidarte tú. Se trata de no ser tan duro con nosotros mismos. Al reconocer que somos seres de luz teniendo una experiencia humana, reconoceremos que las experiencias de vida son parte de nuestro aprendizaje para convertir lo negativo en positivo, permitiéndonos ser también vulnerables. El amor que se siente por los hijos es indescriptible, pero amarse, preocuparse por sí mismo, cuidar de tu salud, es imprescindible para despertar el ser de luz que eres y poder enseñar con tu acción a los tuyos. La obsesión de Alicia por el cuidado económico de sus hijos la llevó a iniciar una relación con un adinerado personaje entrado en años, dueño de un cortijo. Por supuesto que no le amaba, pero se sentía feliz del sacrificio que iba a hacer por sus hijos.
Y con el tiempo, todo lo que no se hace desde el corazón termina en desdicha. Y esa relación solo le trajo calamidades, maltrato y desolación, que se sumaban ya a una depresión crónica. Como se dice en España, había salido de Málaga para meterse en Malagón. Sin saberlo, Alicia repetía una historia familiar. Era eco de su abuela materna. A esta le obligaron a casarse siendo ella una cría, con un señor mayor con gran poder adquisitivo. Las repeticiones familiares son situaciones que la mayoría de las veces no comprendemos o que se salen del contexto en el que vivimos y por eso no las identificamos. Cada sistema familiar acumula la información de las generaciones pasadas, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la gran mayoría de las experiencias que vivimos, sale a la luz información, agradable o no, de nuestro inconsciente en relación a las vivencias ancestrales. Pero no hay que tener miedo. Siempre tenemos la opción de transformar nuestra percepción acerca de los hechos para alcanzar la paz con la forma de llevar nuestra historia y la de nuestra familia. Me explico. En la primera generación, determinadas experiencias son tan difíciles que son indecibles, por lo que la familia decide callarlas. En la segunda generación, la misma experiencia pasa a ser un secreto familiar. Y en la tercera generación se convierte en un impensable, que eso jamás nos puede ocurrir a nosotros. Las experiencias y los secretos familiares se transmiten de generación en generación y da lo mismo que sean expresadas o no. Inconscientemente, repetimos patrones de papá, mamá y nuestros ancestros en nuestras propias vidas y relaciones. Son cuentas pendientes del transgeneracional. No es fácil ponerse en la piel de quien vivió injusticias o de quien las cometió, porque eso significa sentir la misma desesperación y los mismos miedos que ellos, por lo que no es aconsejable juzgar a nadie, debido a que su sentir es nuestro sentir. Para cambiar los patrones debemos ser conscientes de ellos y liberarnos de su influencia. La compasión. Sentir compasión por aquellas personas de nuestro transgeneracional que vivieron situaciones iguales o similares a las nuestras es el primer paso para trascender la información que llevamos dentro. Así haremos un reset y reescribiremos en el transgeneracional nuevos hechos con nuestra historia. La vida de Alicia estaba más complicada que nunca. A la depresión que tenía ahora se le sumaba el maltrato y las vejaciones. Querer apoyarse en alguien para salir de una situación negativa que vivimos es entregarle nuestro poder para que haga con él lo que se le antoje. El actuar de esta manera supuso para Alicia hacer una sumatoria de acontecimientos nefastos por arrastrar emociones no sanadas. El panorama cada vez le resultaba más insoportable, sobre todo a la hora de querer separarse de aquel hombre que tanto la fastidiaba. Era el miedo quien la paralizaba, procrastinando en todo momento todas sus decisiones. Solo pensar en la reacción de Néstor le hacía sentir una dosis extra de comportamientos inadecuados, irrespetuosos y agresivos. Alicia suplicaba a su Dios, quedando a la espera de un falso milagro, sin darse cuenta que era ella realmente quien tenía que obrar el milagro. Néstor era una persona obstinada en sus costumbres y cuando sentía debilidad, sentía como sus creencias se rebelaban. En su caso, él pensaba en su obra de caridad
Él fue quien la sacó del fango. Solo pensar en ello le sacaba de sus casillas. Él sabía que al principio no había amor entre ellos, pero aunque no hubiera amor, se decía, yo la recogí, la di mi hogar. Néstor decía que Alicia era una desagradecida y que estaba mordiendo la mano de quien le daba de comer. Solo se centraba en este punto, sin darse cuenta que lo que verdaderamente le afectaba era quedarse en soledad. Y en su locura de venganza comenzó a hacerle chantaje emocional a Alicia, de forma devastadora, tratándola de loca y dejándola ante sus hijos y la gente del pueblo, sembrando una posición de victimismo hacia su favor. Una de las creencias a la que se aferraba era la honorabilidad. Y nadie, por supuesto que nadie podía mancharla. Daría su vida por una deshonra. En sus creencias no entraba la derrota. Al final, Néstor optó por suicidarse para que las habladurías del pueblo destrozasen a Alicia. En otro relato, contaré los sentires de Néstor con su partida. Sigamos con Alicia. Alicia no sabía cómo recuperar su poder. Ella también pensaba que era una buena mujer y que reconocía que había actuado impulsada por el miedo a la carencia y sin amor. Pero la incompatibilidad de caracteres, la falta de sexualidad, el trato estricto de Néstor hacia sus hijos, con creencias arcaicas, y la diferencia de edad entre ellos, hicieron fracasar el matrimonio. Como Néstor no lograba que su venganza hiciera la mella que él deseaba en Alicia, comenzó a desviar su venganza hacia sus hijos, acción que hizo poner un final definitivo a la relación. Y cuando se trata de nuestros hijos, hay una frase que dice, por mis hijos mato. Los hijos son otra cosa, ¿verdad? Aguantamos el maltrato en nosotros mismos una y otra vez, porque no nos queremos. Pero llega un día en que maltratan a las personas que queremos y es entonces cuando nos rebelamos. Todo esto hizo a Alicia tocar fondo. Se echaba las manos a la cabeza dándose de bruces contra el suelo. Y cuando nos damos de bruces contra el suelo, por no haber confiado en nosotros mismos, solo nos quedan dos opciones. Una, morir en el intento. Y la otra, resurgir como el ave fénix para luchar por lo que deseamos y queremos. Alicia optó por la segunda, a pesar de los chismes y cotilleos que se difundían por el pueblo gracias a Néstor. Hablemos un poquito de los chismosos. Cuando una persona es chismosa, con su acto solo busca agradar a los otros para ser escuchado, acerca de los secretos o cosas de otras personas, propagando rumores con el objeto de tener prestigio por su forma de actuar. ¿Sabíais que los estudios científicos dicen que compartir chismes con otras personas no es malicioso? Que ni siquiera cabe pensar que lo hacemos porque no somos lo suficientemente inteligentes como para hablar de otra cosa. Dicen los científicos que compartir chismes con otras personas nos ayuda a formar alianzas sociales valiosas. Ahí lo dejo. Un chismoso es una persona envidiosa. El chisme tiene parte de certeza y parte de mentira, pero el chismoso es el que elige la parte que va a pesar más para difundirla. Y normalmente, casi siempre se escoge la falsa, la que el chismoso ha inventado. Y cuando se trata de una verdad amoral, el chismoso lo utiliza para causar sensacionalismo. Para Alicia no fue fácil salir de todo esto. A ella le enseñaron que cuando se llega a momentos límites en la vida, se pide a un Dios encubierto que nunca aparece.
y no aparece porque ese Dios que nos han enseñado forma parte de una falacia inventada por los que están por encima de nosotros en la cadena depredadora y que pertenecen a la 4D para, con nuestras emociones, alimentarse. Con cada pedido que hacemos un contrato, un pacto o una alianza que nos deja enganchados a la rueda de reencarnaciones para seguir alimentándoles. Y todo lo hacemos desde la ignorancia. Así lo hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos por desconocimiento. Son pedidos de los que desconocemos las consecuencias. Pedir fuera es no creer en nosotros mismos, que somos seres de luz teniendo una experiencia humana. La 4D, que fue quien puso las bases en este sistema, dice a nuestro doble cuántico que tenemos en el astral: yo te doy, pero tú a cambio me alimentas con tus emociones en las vidas venideras. Y como esto no lo vemos en el plano físico porque nos creemos que lo controlamos todo, para nosotros no existen estos tratos. Esto os lo explicaré en otro relato. Para salir de esta situación debemos de poner la misma fe que le dedicábamos a estos falsos dioses, pero ahora puesta en nosotros. Ya tenemos el conocimiento de que somos seres de luz atrapados viviendo una experiencia humana y que con nuestras emociones alimentamos a estos bichitos. Nosotros somos los verdaderos dioses, atrapados en un holograma porque borraron nuestra memoria. Y Alicia, con la misma intención puesta en la fe con la que rezó a estos falsos dioses, comenzó a pedirse a ella misma, saliendo de su área de confort para cambiar. Y lo consiguió poco a poco, conociéndose a sí misma. Para ello, hizo lo mismo que hace un pintor, lo mismo que hace un fotógrafo o un químico. Todo se hace observando. Para conocernos y cambiar, tenemos que observarnos y como método utilizaremos la autoobservación. Nos observaremos sin juicios, sin prejuicios ni condicionamientos, sin falacias ni justificaciones, sin recriminaciones ni culpas. Tenemos que tener una visión clara de nosotros mismos. Para ello observaremos nuestras reacciones, nuestros hábitos de comportamiento, nuestras mentiras y observaremos nuestras tendencias sanas e insanas, observando también nuestra generosidad y el amor que sentimos en cualquier momento de nuestra vida, estando solos o en compañía. Para encontrar esa conciencia que es quien atestigua que estamos en el campo neutral de gusto o disgusto, sin apego ni adversión, para ir descubriendo quién realmente somos. Una vez en el campo de la autoconciencia, empezaremos a conocer todas las sombras que se esconden en nosotros, sombras que tratamos de evadir, creando agujeros psíquicos. Con el autoconocimiento comenzamos a distinguir qué es lo que hay en nosotros de real, qué patrones son los que nos condicionan para así poder transformarlos. Así es como se consigue la independencia mental para apartarnos del sufrimiento. Si no cambiamos nada en nosotros, nada cambiará en nuestro entorno. Siempre se hace de dentro hacia afuera. De esta manera, una persona celosa se vuelve tolerante, una persona egoísta se vuelve generosa y un iracundo se vuelve humilde. Y todo esto se consigue poco a poco, día a día, con voluntad e intención. Así es como nos llenamos de nosotros mismos con nuestra autorrealización. Alicia rompió las barreras del miedo, por lo que al encontrarse a sí misma y responsabilizarse de sus actos, se descubrió como ser de luz
teniendo una experiencia humana en la Universidad de la Tierra. Abandonó el hogar de Néstor, volviendo a su casa familiar en compañía de sus hijos, a pesar de no tener dinero. Era consciente que el tiempo lo pondría todo en su lugar y la vida le daría la oportunidad de poder explicar a Néstor lo que ella había aprendido. Se dijo que a medida que llegaran los sucesos buscaría las soluciones. Comenzó por observar los pasos que había dado para no repetirlos. Identificó qué emociones había utilizado para poder identificarlas en caso de que se volviesen a presentar. Investigó qué consecuencias emocionales ocasionaban los chismes y encontró que traen problemas de agotamiento, ansiedad, depresión, estrés, ataques de pánico, culpa e incluso suicidio, a los que le dedicaría el tiempo preciso para salir de ellas. Planteó sus aspiraciones y comenzó a ponerse metas a corto y largo plazo, saliendo de su zona de confort. Poco a poco iba subiendo su autoestima y autoconfianza. Su empoderamiento le hicieron volar a un espacio interior desconocido, abriéndole puertas inéditas para ella. Por fin se había encontrado a sí misma. Nuestra relación con las emociones debe ser de amor incondicional. Si queremos salud, tenemos que conocer y mimar nuestras emociones. No se puede tener una buena relación con algo o alguien que no se conoce. Tenemos que saber que la tristeza, cuando está en una vibración alta, se convierte en depresión, y que la depresión es una tensión física o emocional que se convierte en estrés. Tenemos que saber que una fobia o una situación temida nos causa ansiedad y que el enfado y el enojo nos van a causar ira y así hasta terminar con todas las emociones. Cuando conocemos nuestros patrones emocionales, podemos cambiar nuestra vida. Lo que hoy nos parece un huracán, mañana comprenderemos que solo era viento abriendo un nuevo camino. Amarse a uno mismo es lo más grande. Amarse es recordar quiénes somos y por qué estamos aquí en la Universidad de la Tierra. Cuando despiertas a tu luz, esta te muestra que no puedes controlar lo que te pasa, debido a que la experiencia que estás viviendo aquí y ahora la creaste siendo un cuerpo incorpóreo. Pero lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones y la dirección que tomamos, para dejar de ser el prisionero que sufre porque hemos dejado de ser nuestro propio cruel carcelero. Gracias por compartir tu tiempo y recibe un abrazo de luz.